Hola, somos Víctor y Juanpe, dietistas deportivos, y os damos la bienvenida a nuestro podcast No Carbs, No Party. En él charlaremos sobre nutrición y deporte con diferentes deportistas y profesionales del sector, con el que derribaremos falsos mitos y daremos algo de claridad basados en la última evidencia. Hola, muy buenas. Estamos en el podcast No Carbs, No Party. Hoy estamos en el episodio 2 y hoy estamos con el gran Luis Abengózar, dietista deportivo, entre otras cosas. Estuvo en la selección de fútbol de República Dominicana, pertenece a la AFE, responsable, digamos, de nutrición. También pasa consulta presencial, online, y además está estudiando actualmente el grado en nutrición humana y dietética. Sabiendo un poco esto, ahora, ¿quién es Luis, de verdad? Cuéntanos. Hola, buenas. Pues, bueno, bien, me has escrito bastante bien. Soy dietista deportivo, me dedico sobre todo a la nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque al final he sido futbolista toda mi vida y bueno, me encantó unir los dos proyectos que tenía y nada, salió bien. De momento salió bien la cosa. Vale, yendo un poco más allá, ¿vale? ¿Cómo surgió, aparte de porque era futbolista y tal, el decir, voy a estudiar nutrición? O sea, supongo que a lo mejor no, eso no lo sé y también me gustaría que lo contases. ¿Tenías formación previa o fuiste directo al técnico superior? No, a ver, siempre me ha gustado la nutrición, siempre investigaba y cuando estaba, por ejemplo, aquí en Alcázar, que es mi pueblo, siempre leía cosas y demás y la verdad es que siempre me llamaba la atención. Luego cuando estuve jugando, por ejemplo, en Toledo, que todavía no sé, ni siquiera se ponía de moda lo del ayuno intermitente, pues yo ya lo hacía. Cometí muchísimos errores, bajé mi rendimiento, volví a aumentar mi rendimiento, iba anotando el por qué creía que me ocurría esto. Y nada, luego una vez que bueno, firmo en Valencia, ya os contaré, una vez que firmo en Valencia, me centro y digo, bueno, vamos a hacer algo ya de verdad y fue cuando estuve allí. Víctor, ¿alguna pregunta? No, bueno, contabas también fuera de cámara que antes de empezar a estudiar el ciclo también tuviste otros trabajos y tal, que no fue algo vocacional desde pequeño, vamos. Entonces, si puedes contar No. también cómo fue un poquillo el pasado de Luis. Bueno, mi vida ha dado muchas vueltas, muchas. Mi familia siempre ha sido de hostelería, ¿vale? Siempre hemos tenido bares, entonces la hostelería y yo siempre hemos sido ligados, trabajando por las mañanas, incluso trabajando también por las noches en discotecas, así que, bueno, en bares que hay aquí, así que esos fue mis primeros trabajos. Luego me fui a Mora a vivir y simplemente porque jugando al fútbol, bueno, te puedes ganar la vida, pero ese año no hay más. O sea, al final en tercera te ganaban la vida, pero vivías ese año y ya está. Entonces me salió la oportunidad de trabajar en una tienda de electrónica, bueno, Mora Digital, que se llamaba, y bien, la verdad es que bien, porque curraba por las mañanas, entraba por las tardes, por lo menos tenía la cabeza ocupada, que al final es muy importante. Y aprendí bastante. Toda la tecnología que reparo y que sigo controlando, muchas veces digo, "Vale, si no llego a estar allí, no sé qué sería". Vale, y yendo un poco, has comentado el tema del ayuno intermitente, diferentes estrategias nutricionales que has hecho en tu pasado que seguramente no hagas ahora ni contigo ni con tus futbolistas o deportistas. ¿Qué opinas o tiene cabida el ayuno intermitente, dieta cetogénica o low carb en futbolistas tanto nivel amateur, tercera ref, segunda ref o a nivel profesional, ya primera ref, segunda división, primera división? A ver, aquí la pregunta fácil que todos diríamos sería depende del contexto, ¿vale?
Sí que es verdad que yo llevo jugadores que ahora están haciendo ayuno, ¿vale? Pero es muy diferente los ayunos que yo, por ejemplo, podía hacer a los que yo puedo pautar, ¿vale? Lo que sí que ellos tienen claro desde el primer día que se sientan aquí en esta silla o en su casa empieza la primera videollamada es cómo vamos a trabajar. Y se llama en el podcast no party porque al final sabemos que los carbohidratos es la gasolina y tienen que ser vitales, ¿vale? O sea, sí o sí. Entonces, que tú me hagas un ayuno no me perjudica. Pero que tú me quieras hacer un ayuno y encima me quieras quitar los carbohidratos, yo te respeto, pero mi manera de trabajar no es esta. Y al final vamos a tener que discutir en el buen sentido muchas veces porque no creo que sea lo mejor para llevarte a tu pico de rendimiento. O sea, mi objetivo aquí es que tú disfrutes del fútbol o disfrutes de tu deporte o disfrutes del CrossFit o disfrutes de una carrera, pero tenemos claro cómo llegar ahí. Entonces, estrategias hay muchísimas. ¿Cuál es la mejor? Tampoco lo sabemos. Pero yo lo que sí que tengo claro es que si suprimimos las que nosotros creemos que son mejores, vamos a fracasar seguro, 100%. Y ese ayuno tú lo pautas porque esa persona ya viene con esa idea preestablecida y le dices, vale, hay ciertos contextos en los que sí que puede ser, o porque tú consideras que en algunos días, pues por ejemplo, que se trabaja a baja intensidad, intentas implementar un protocolo de train low o algo así. Eso es, Víctor. Yo lo que siempre priorizo es en la carga de entrenamientos. O sea, a mí me interesa mucho la carga de entrenamientos que ellos tengan. Y depende de lo que ellos estén haciendo o la fase de temporada que estén haciendo, lo podemos hacer o no. O sea, yo, por ejemplo, en pretemporada o en sesiones AFE, no puedo hacer un ayuno. O sea, estamos locos. O sea, yo no puede ser que un chaval que venga a por 3 meses sin entrenar o 3 meses o 6 meses sin competir, vengas aquí a hacer durante 2 semanas dobles sesiones y tú me digas, no, es que yo he escuchado que el ayuno me viene bien. Vale, pues el ayuno te viene bien a lo mejor en otro momento de temporada, pero aquí no. Imposible en ese. Entonces, No tiene cabida. por eso te digo que depende un poco de la situación también de cada deportista. Ahora es cuando estoy metiendo ayunos, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y llevamos a lo mejor trabajando 7 meses, 6 meses. Y hay algunos que lo estamos haciendo ahora. Depende. Vale, y una preguntilla que creo que, bueno, muchos dietistas o futuros nutricionistas nos escuchan y llevémoslo un poco a la práctica, Luis. O sea, pongamos un ejemplo. Partido, domingo, 12 de la mañana. ¿Pautarías ayuno intermitente día de partido? ¿Harías carga previa en la cena y comida? Cuéntanos un poco. Yo siempre, a ver, voy a repetir, ¿vale? Al final, esto es porque esto es una entrevista para mí y yo te voy a contar lo que yo hago, pero no quiere decir que se tenga que hacer así, o sea, que mucho menos, ¿vale? Que a ver si ahora voy a coger a uno, me va a escribir por Instagram y me va a decir que me expulsaron el día del partido porque yo vengo mal. No, pero sí que, por ejemplo, el día del partido es inviable que hacer un ayuno, incluso el día de antes. Yo no lo recomiendo tampoco, ¿vale? Y yo siempre utilizo ciclado de carbohidratos, siempre. O sea, lo explique o no lo explique, al final ellos se dan cuenta también, ¿vale? Hostia, hoy me has puesto mucha comida, ¿no? Sí, ya, claro, bueno, ya te explicaré por qué poco a poco. Y al final ellos se van dando cuenta y es eso. Yo como deportista también te lo puedo comentar. Tú ves que algo funciona cuando te empiezas a encontrar mejor. O sea, si yo mañana y digo, me pongo a trabajar con vosotros, o yo qué sé, que por ejemplo, la primera entrevista fue con Jordi Gamito, ¿vale? Pues a lo mejor cojo y le digo a Víctor, hostia, lo de el arroz con mermelada o eso, que autómelo, que a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Y coge y me sienta mal, pues yo voy a decir, no será tan bueno Víctor, ¿vale? Pero si me sienta bien y en ese momento aparto en el trail, pues puedo decir, va, pues esta estrategia es la leche, ¿vale? Pues eso es lo que pasa muchas veces
con el ciclado de carbohidratos. Si tú le metes directamente una locura al primer día, te lo vas a cargar al jugador. Te lo vas a cargar. Pues se va a encontrar pesado, no se va a encontrar cómodo en el campo. Al final nosotros buscamos muchas veces estar rápido, no tener problemas de decir, no sé yo si voy a aguantar bien. Entonces, poco a poco y ya está, no hay ningún problema. Entonces, si me he explicado, ya hablo mucho y no sé si muchas veces me explico bien. Totalmente, Sí. totalmente. Es que a razón de lo que tú has comentado, me viene a la cabeza justo como una situación contraria, porque hay gente que ahora está como de moda, bueno, de moda en cierta manera, hay gente que dice que come panceta incluso durante ultra trails o cosas así, o sea, lo típico de meter grasa, y gente que ve que son gente de cierto nivel y que lo meten. Entonces dicen, vale, gente que rinde bien, al final queda bien, entonces eso está bien. Eh, no hay una asociación directa entre quedar bien y comer cosas que no tienen cierta evidencia, porque al final el motor que tú tienes va a depender, o sea, va a influir mucho. Tú si a Kipchoge, por ejemplo, le alimentas a base de geles de MCT, justo de esto bueno, de triglicéridos, al final el gol te hace 2 horas 10 en maratón, pero no quiere decir que le esté dando el sustrato adecuado. Entonces, no hay que fiarse tampoco de todo lo que se ven en las redes ni de muchas cosillas de marketing que salen por ahí. Entonces, bueno, hay que tener claro que cuando algo funciona, bueno, pues tiene cierto respaldo detrás y hay que ver que sí que hay una relación causal de una cosa con la otra. No porque un día te vaya bien por comer, yo qué sé, tortilla de patata en nuevo avituallamiento, sea mejor una tortilla de patata que un gel. Entonces, O sea, yo tengo una frase que la utilizo muchísimo en consulta y bueno, también incluso con amigos míos, que no es lo mismo casualidad que causalidad. Hay que saber diferenciar por qué estamos haciendo esto y sobre todo entender por qué lo estamos haciendo. O sea, no me vale que me digas, no, hoy me comí un guiso de patata de mi abuela y voy a jugar en 2 horas y he marcado gol porque me ha hecho un penalti a uno y he marcado gol y entonces soy el mejor del mundo y voy a comer guiso siempre, todos los días. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Lo mismo si empiezas a comer guiso todos los días o panceta todos los días, cojas peso, bajes el rendimiento o te puedas lesionar. No quiere decir que el día que... yo siempre, es que por eso digo que me gusta mucho esta frase porque tengo muchos dilemas con mis amigos. Al final me preguntan un montón de cosas y con los amigos es lo más difícil de intentar convencer, entre comillas. Si tú comes bien todos los días o tú comes bien siempre antes de un partido, seguramente te salga mejor que si comes mal. El problema es que si comes mal habitualmente, el día que comas bien y te salga un mal partido no quiere decir que esté justificado el que hayas comido bien para que te salga un mal partido. Ahí es donde tenemos que llegar y donde tenemos que hacer hincapié en ya, pero que no es lo mismo causalidad que casualidad. Yo, Luis, quería hacerte una pregunta con respecto a un poco la anterior pregunta. Voy a intentar hilar dos preguntas, ¿vale? Por ejemplo, sabemos los tiempos de recuperación, lo importante que son. Hablemos ya de futbolista, ¿vale? Que es lo que tú más cerca estás. Sí es verdad que se ha visto que desde que termina el partido, el futbolista en ese momento comienza a trabajar su recuperación, ¿vale? Entonces, pongamos también la situación de domingo partido, terminamos, tal. ¿Pautarías ayuno intermitente posterior al partido o seguirías con una, entre comillas, carga? Un poco carbohidratos, obviamente también proteínas para la recuperación. ¿Cómo harías tú en ese caso esa recuperación? Ahí depende. Es que es la frase de nutricionista. Es que Contexto. sí, pero no, pero es verdad. Yo siempre pautaría hidratos de carbono y proteínas después del partido, siempre. Más, todos mis jugadores tienen posterior batido, ¿vale? No quiere decir que se lo tengan que tomar en la ducha, que ahí ya saben
lo de la ventana y demás, o sea, ellos ya no comprenden todo, ¿vale? Pero sí que siempre tienen batidos. Y luego tienen una cena que, bueno, normalmente suelo pautar o nuggets de pollo o pizza casera, ¿vale? Esos suelen ser mis cenas de domingo. Por ejemplo, el lunes metería algo más bajito, pero tampoco le metería ayuno el lunes. Seguramente el ayuno empieza el martes, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo trabajo así y yo creo que mis deportistas están mejor así y ellos se encuentran cómodos, ellos me lo comunican que se encuentran cómodos y su rendimiento es bueno, no voy a cambiar. O sea, a lo mejor mañana llega Víctor y me pasa un estudio y me dice, oye, que la evidencia dice que el lunes tiene que hacer ayuno. Vale, pues lo valoramos. Pero ahora mismo la evidencia dice que tienes que recuperar y no hay más. Y justo después del partido, cuando hay, yo que sé, situaciones concretas en las que hay igual 2 partidos a la semana, después de acabar el primer partido, ¿pautas algo de antioxidantes o algo para, bueno, para intervenir igual con los dolores musculares post partido y para favorecer la recuperación de después? O... Sí, no, depende un poco en el batido, por ejemplo, los antioxidantes ya van directamente, ¿vale? O sea, porque al final el batido no es un batido Ya, le metes arándano, le metes... al final es un batido que se lo hacen ellos, que yo les doy batidos que se pueden hacer, ¿vale? Y los hacen naturales. Entonces al final ya va metido el que tiene que tomar, lo va a tomar. Porque, por ejemplo, los arándanos van sí o sí, mis batidos, ¿vale? Yo luego tengo otros batidos que al final eso, de ir investigando, de ir probando cosas, pues bueno, vas sacando batidos y te vienen muy bien. También depende de si por ejemplo tienen 2 partidos, depende de lo que tú vayas a hacer o la hora que termines ese partido. Porque, por ejemplo, nosotros en Dominicana teníamos un partido, te ibas al hotel, te duchabas, te cambiabas, te ibas al aeropuerto, volabas. No es lo mismo tener la facilidad de llegar a casa y descansar que de seguir todavía con la cabeza de seguir concentrados. Entonces, no es lo mismo un jugador de tercera que un jugador de tercera. Pero Totalmente. Pero sí, en principio yo meto para que intenten recuperar lo antes posible. Y si se tienen que... O sea, si voy a romper, por ejemplo, las 8 horas de sueño, prefiero no romperlas. También es importante decirlo, ¿vale? O sea, no sé si me estáis entendiendo. Sí. Sí, Que al final hay prioridades también y hay que adaptarse a la situación que Dependiendo hay. Al también. final una cosa es lo que leemos en un paper o lo que sabemos que es lo ideal y Luego del paper a la práctica hay un paso muy importante. Eso es, o sea, que no es lo mismo un jugador que se va a ir a casa y termina a las 6 de la tarde y tiene toda la tarde libre o toda la noche libre y hasta mañana por la mañana no va a entrenar, que otro que tiene que volar y luego conforme llega del vuelo descansa 3 horas y tiene que hacer regenerativo, no es lo mismo, ¿vale? Bueno, y también justo después de esos partidos, cuando los tienes muchas veces partidos seguidos esa misma semana, la depleción de glucógeno después del primer partido es muy importante y favorecer esa reposición del glucógeno gastado al final también es un factor que hay que tener muy en cuenta. ¿Utilizas algunas estrategias concretas para que sea más fácil de comer y que no se tenga que atiborrar tanto a comida o que le sea más sencillo? Sí, no, es lo que hemos hablado antes del tema de, por ejemplo, de los batidos. Son batidos naturales que se los hacen ellos y la recuperación es óptima. El problema viene cuando no tenemos tanto tiempo. O sea, y ahí está el buscar estas estrategias raras que llaman mucho la atención, pero que realmente para nosotros son súper eficaces. O sea, por ejemplo, en tema de, o sea, cuando fuimos a Portugal con AFE, el torneo este de FitPro, yo llevé suplementación para controlar todo, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que teníamos varios partidos en 2 días, teníamos casi 4 partidos, creo, en 2 días.
los chavales, si no tenían una recuperación súper rápida, no iban a poder competir bien. ¿Qué pasa? Que un batido de proteínas, sabemos que la recuperación, vale, es entre comillas rápida, pero yo buscaba algo más rápido aún. ¿Qué hice en el segundo partido? O sea, ganamos el primer partido, yo les di el recuperador, dije todo, jugábamos por la tarde o por la noche y tenían otro batido de recuperador, calculado todo perfecto, para luego cenar, ¿vale? ¿Qué pasó? Que al día siguiente jugamos un tercer partido y la final. Vale, pues a mí se me ocurrió la brillante idea de decir, no van a llegar, o sea, no van a poder ni con las botas. O sea, 3 partidos y llegar a la final, o sea, nosotros íbamos al torneo a ganar. O sea, esto es así. Entonces, la idea y mi trabajo realmente es que lleguen a las mejores condiciones. ¿Cómo lo hice? Me fui al supermercado, me fui al supermercado y compré 36 batidos de chocolate. O sea, llegué con 36 batidos de chocolate y con, no sé, 2 kilos de plátanos. Claro, cuando yo llego al vestuario con los 36 batidos de cacao lat, fue, ya, este está flipado, este está loco, ¿sabes? O sea, le llamó la atención un montón, que aún así a día de hoy me siguen recordando los batidos de chocolate. Pero, bueno, se lo das, juegas el tercer partido, se lo das, hizo clic en la cabeza También. y es una forma de recuperación súper rápida y en la final iban como motos. ¿Influye? Por la evidencia dice que sí. Por la cabeza seguro 100% estoy. Hombre, está aquí. Está bueno que te cagas el caco. O sea que, claro. El llegar, bueno, es como yo tengo, bueno, mi amigo Ismael hace ultra trail también y siempre va con las Costa Rica o con las galletas de dinosaurio. Uf, qué rico. Pues esa es la idea. La idea es la que tengas una mayor recuperación lo más rápido El posible contexto. y económicamente lo mejor posible. Y el NAFE, con todo lo que Nova hace y con todo lo que es top, es como un equipo profesional en 2 semanas que podría haber llegado y haber llamado y haber dicho por teléfono, que necesito esto y lo necesito ya. Vale, pues. Y la mejor alternativa que yo tenía en ese momento era ir al supermercado y comprar un batido de chocolate. Claro, para que veamos que no es difícil tampoco el conseguir una recuperación y que muchas veces lo tenemos en la mano. Lo único que tenemos que confiar y saber lo que hay. Quiero decir, que el azúcar no es malo. O sea, estamos locos. O sea, me estás diciendo que si yo voy a jugar 4 partidos, yo no puedo consumir azúcar. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, conmigo no funciona eso. Entonces, por eso, al final es buscar estrategias y intentar que tengan la mejor recuperación posible. Hablando un poco, Luis, ¿vale? Ya que has puesto la situación de República Dominicana, cuéntanos un poco cómo fue llegar ahí y aparte cómo es la experiencia con futbolistas de élite. Al final te estás jugando muchos títulos, es otro ambiente. Entonces cuéntanos un poco cómo es esa experiencia y cómo llegaste también hasta ahí. Bueno, la verdad que pues de las situaciones más surrealistas de mi vida, estaba en casa, creo que estaba pasando consulta además y me llegó un mensaje por el Twitter, vale, estaba en mi matará Juan Frank, pero me llegó un mensaje por el Twitter y me escribió y me dijo, voy a pasar tu número de teléfono. No sé si te pido bien, porque me había llamado y lo tenía en silencio, lo tendría y me escribió por ahí. Y al día siguiente ya me llamó Iñaki Bea, que era el seleccionador, y me dijo que quería contar conmigo, que me había visto cómo trabajaba en Apple y demás, y que quería contar conmigo. Que al principio íbamos a hacer una concentración en Murcia, y si todo cuajaba y bueno, la selección y la federación, por así decirlo, los que mandaban, estaban de acuerdo, nos quería llevar a todo el cuerpo técnico a Dominicana, a la CONCACAF, a la Liga de las Naciones.
pero lo primero era Murcia. O sea, nosotros teníamos que hacerles ver que bueno, el fútbol, ¿no? Por así decirlo, la manera que se trabaja en Europa, eh, hay mucha diferencia, por ejemplo, a Centroamérica. Entonces, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente hay muchísima diferencia y aquí controlamos muchas más cosas que aquí no controlan, ¿vale? Cuando nosotros venimos bueno, todos los jugadores vienen a Murcia, nos quedamos en Pinatar y directamente controlas todo. Y una vez que controlas todo, sabes que no hay hay lo mínimo que se te pueda escapar, ¿vale? Entonces, pues eso le gustó. Y nos llevó a todo el cuerpo técnico para ello. Una locura, increíble, una experiencia increíble. Jugadores profesionales. Yo me siento decir que los jugadores profesionales son igual que los jugadores de tercera. O sea, de la persona en la persona. Yo me he encontrado jugadores de tercera que son insoportables y jugadores de primera división que son como mis hermanos mayores. Es así. Entonces, para mí, Dominicana me dio eso. Me dio que empecé a trabajar con la élite realmente y me aceptaron y se unieron a mí increíble. Todo era muchísimo más fácil porque, bueno, yo creo que normalicé un poco también, o sea, no es que yo lo normalizara, sino que ya desde Iñaki normalizó el trabajar con deportistas de élite porque ellos son la élite. O sea, Iñaki al final, si Iñaki Bea, quiero decir, no, o sea, es futbolista profesional y ahora es el seleccionador nacional y ahora está en el Numancia. Quiero decir que es que ya va a entrenar siempre en élite. Como él normalizó la situación, todos normalizamos la situación. Yo, por ejemplo, llevaba los batidos después de los entrenamientos a las habitaciones. O sea, cada uno llevaba su batida a la habitación. Y todos los días, todos los jugadores bajaban, se pesaban y me dejaban el batido lavado. O sea, y era, era todo buen rollo y era todo buena sintonía, por así decirlo. Entonces era todo muchísimo más fácil. Luego en la situación de los partidos, bueno, pues el fútbol, como ya hemos hablado, el fútbol es una mentira. Y tú ganas 3 partidos o ganas los 4 partidos que jugamos en la primera fase y hubiéramos sido dioses. El meo. Se le dieron 2 partidos que no esperábamos que, bueno, sobre todo contra Guatemala, jugamos muy bien en casa y allí en Guatemala, pues al final no sé si por las piernas, la presión de los chavales, no se dio como nosotros buscábamos y ahora desde ahí era todo como hay que cambiar algo, podríamos haber hecho algo mejor. Yo creo que la manera de trabajar era la perfecta, pero simplemente el fútbol y eso es lo bonito de mi deporte. Totalmente. Víctor, no sé si quieres intervenir en alguna pregunta, pero yo tengo, bueno, pregunta si quieres, tengo otra preparada. Bueno, quería preguntar también si tú notas que igual los jugadores, bueno, profesionales, pero más de la élite, son más disciplinados que otros. Entiendo que habrá de todo, pero en líneas generales ves que hay una mayor concienciación también sobre que se toman más en serio las cosas, o bueno, las cosas a nivel nutricional me refiero. Vale, bueno, yo no lo he contado, pero bueno, mi manera de trabajar es muy directa, ¿vale? Al final, a mí no es lo que estábamos hablando antes fuera de cámara. Yo es hasta donde llego, o sea, no puedo llegar más. Soy yo y yo hago mis dietas, yo coordino mi agenda, yo tengo mi teléfono. Y esto es importante porque al final ellos lo entienden, que mi teléfono es mi WhatsApp particular y lo tiene Te hablan a ti. mi madre, mi mejor amigo y el chaval que juega en primera de fuera, no voy a decir país, pero fuera, ¿vale? O sea, me da igual, él me escribe por WhatsApp y yo le voy a responder. Entonces, cuando se sienten así por así decirlo,
incluido, no sé cómo lo diría, cuando se siente partícipe de la dieta y de lo que están haciendo también, sí que preguntan mucho, oye, pues, ¿qué puedo hacer aquí? O voy a cambiar esto, o ¿por qué me mandas esto? Muchas veces preguntan más que deportistas que al final vienen buscando un rendimiento y realmente no tienen un compromiso como tal, o al final no es su trabajo, no es su principal trabajo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, cuando estuviste allí en República Dominicana, o sea, no es lo mismo una Vale, vale, pensaba que me hablaron de consulta mía de ahora. Bueno, o sea, es más bien la diferencia, porque cuando estabas allí es el nutricionista llega y como que se lo imponen en cierta manera. No es que ellos hayan ido a buscarlo. Entonces, No, sí, eso es. entiendo que va a depender Sí, sí, sí. muchísimo de si es una persona que llega porque el cuerpo técnico ha decidido que meter a un nutricionista, alguien que, bueno, eso, que gestione a nivel nutricional, de que si son ellos justo los que se molestan en buscarlo. Vale. A ver, yo creo que eso es un punto a mi favor que tengo, creo, el que yo sé el estar ahí, o sea, el que yo sé el estar sentado en ese vestuario, ¿vale? Entonces, para mí me resultó muchísimo más cómodo y para ellos les resultó mucho más cómodo que yo llegara a que llegara otra persona externa que a lo mejor no ha pisado nunca un vestuario, que yo qué sé, hay normas internas en el fútbol que nunca se han hablado. Yo sí las sé respetar. Esto que tiene el fútbol, Claro, entonces, el deporte, totalmente. eso es. Entonces, para ellos fue muchísimo más cómodo el que yo llegar. Y a mí no me pusieron ninguna traba y resultó súper cómodo. Todo el mundo me preguntaba cosas. Por ejemplo, en Murcia, que era la primera vez que realmente nos conocíamos, cuando ellos llegan, tienen un menú europeo. O sea, puro. ¿Por qué? Porque yo creía que era lo mejor. Al final mucha gente venía de jugar en Alemania, en Polonia, no sé dónde. Aquí en España teníamos 6 o 7 jugadores. La idea era buscar un menú que se adaptara a todos. ¿Vale? Entonces, lo mejor era poner eso. ¿Qué pasa? Que llegaron jugadores de República Dominicana que a lo mejor estaban jugando allí y era como, oye, pero esto lo puedo tomar, oye, pero esto no ¿por qué no lo puedo tomar? Vale, pues yo te explico que el mambú a lo mejor no es el mejor plato para desayunar. Ya, pero allí en casa siempre lo tomamos. Ya, pero no. ¿Por qué? Por esto y por esto. Ah, vale, gracias, Cham. Y ya se quedan más tranquilos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego a la hora, a lo mejor, era lo que te decía, a lo mejor a la hora de tener a alguien que tú ves en el campo, que tú lo notas, que tú estás cercano, pues creas esa afinidad que luego cuando tienes que decirles, no, esto no vale, esto no es así, o les tienes que echar una bronca y decirle, no estáis de vacaciones, os estáis jugando una clasificación y se lo estáis jugando en mi trabajo, se lo toman más en serio. O sea, yo soy muy vinagre muchas veces. O sea, aquí yo siempre he sido. No sé si fue Juan, creo que me dijo, cuando me preguntó las fotos y que le pasara fotos y demás, me dijo, sale muy serio. Yo, o sea, fuera de mi trabajo, soy muy idiota, muy idiota. Pero en mi trabajo, soy el más vinagre del mundo. O sea, con mi trabajo lo siento mucho, pero mi trabajo yo me lo tomo muy en serio y no juegas. Entonces, a más de uno he tenido que decir, no estás de vacaciones, pues estáis jugando vosotros un contrato profesional y yo mi trabajo. Entonces, por eso te digo que no Totalmente de acuerdo. que la élite para trabajar es lo más cómodo que hay. Vale, hablando un poco, Luis, de élite, hemos visto un debate, ambos, todos dietistas, nutricionistas, preparadores físicos y tal, que se ha dado últimamente con masa muscular y rendimiento deportivo. Hemos visto en los periódicos, bueno, no me gusta meter mucho periódicos porque ya sabes que luego cada uno da aquí ellos dan su opinión. Pero ha habido un debate con el tema, por ejemplo, Lewandowski, del paso del Bayern de Múnich a la dinámica que lleva en Barcelona. Xavi Simons también criticó mucho el entrenamiento de fuerzas, no se entrenaba fuerza según decía en el Fútbol Club Barcelona.
¿Qué importancia le das tú a la masa muscular a la hora del rendimiento? Porque yo, por ejemplo, me he encontrado muchos futbolistas que tienen miedo a ganar peso, aunque sea masa muscular, porque creen que van a perder velocidad. Y a partir de ahí, también que somos los tres unos frikis de la composición corporal, nos encanta pliegue, etcétera. Hemos visto también que, bueno, últimamente se ha visto la importancia de la antropometría en el alto rendimiento. A partir de ahí, ¿qué suma de 6 pliegues? Obviamente, contexto, porque no es lo mismo un central que un extremo o un carrilero. ¿Qué suma de pliegues me darías para un futbolista y qué importancia tiene esta masa muscular en el campo? Que es que me he liado tanto por explicar. No, no te preocupes que te entendí. Vale, bueno. Sí, la verdad es que nosotros somos unos frikis de la antropometría, ¿vale? De la composición corporal. Yo creo que lo mejor que pude hacer fue sacarme el ISAC 2. Entiendes, una vez que tienes esas bases, entiendes el cómo cambiar, ¿vale? Cómo cambiar esa composición corporal y cómo ayuda al deporte. Respecto a la masa muscular y a los entrenamientos de fuerza, yo te diría que es no un dilema, pero sí es una conversación constante con los peces que yo conozco, sobre todo bueno, en AFE o fuera, porque dependiendo de con quién toques, te va a decir que, por ejemplo, la movilidad es mucho más importante que hacer ejercicios de fuerza antes o que tiene que ser vital los ejercicios de fuerza, ¿vale? Entonces, yo creo, y te hablo desde la inexperiencia de los entrenamientos, ahí yo no me meto, pero solamente con lo que he hablado yo con los peces, la calidad muscular es súper importante, ¿vale? Entonces, no creo que porque cojas 2 kilos de masa muscular bajes el rendimiento, ¿vale? Porque seguramente lo mejor es. Totalmente. Ahora, hablamos de pliegues, ¿vale? Hablamos de lo nuestro. Yo tengo una charla que es la que siempre doy a todos mis deportistas, mostrándoles 4 fotos, ¿vale? Bueno, ellos saben qué fotos son. Una es cómo estaba antes y cómo estaba después, y por qué empeoró el rendimiento, y por qué decía la prensa que no jugaba, ¿vale? Y otra está un chaval que llegó a consulta, que pasó en 3 meses a tener un porcentaje de graso bajísimo y a tener un sumatorio. Yo siempre trabajo con sumatorio de 8, ¿vale? No trabajo con sumatorio de 6 por una sencilla razón, porque mañana vienes y por ejemplo, ayer que estuvimos haciendo un estudio en ACE, quieres comparar con rugby o quieres comparar con otro deporte y no lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, yo siempre utilizo sumatorio de 8. ¿Vale? Que luego yo en mi casa puedo coger 6 o 8, pero siempre pido 8. El sumatorio de 8, por ejemplo, yo pido por abajo de 55, ¿vale? El sumatorio de 6, por abajo de... Sí. Por abajo de 6 puedo pedir 39, incluso menos, dependiendo de conforme lo vea de calidad muscular, ¿vale? Yo soy muy exigente, o sea, en ese sentido soy muy exigente porque sé que un porcentaje de graso bajo seguramente te va a mejorar el rendimiento. No me queda duda. Entonces, busco esos porcentajes. O sea, busco esos sumatorios, por así decirlo. Luego, como tú has dicho, no es lo mismo un portero que un lateral. No es lo mismo un mediocentro defensivo que un medio punta. El mediocentro defensivo seguramente tenga que buscar todas las segundas jugadas y tenga que ir al salto. Y el media punta simplemente pues tenga que buscar esta segunda jugada que cae el balón y girarse. Entonces, no va a estar igual, o sea, no tiene que estar igual de rápido el que va a saltar y va a chocar que el que se tiene que girar o el que tiene que estar corriendo constantemente. Ahí hay que diferenciarlos. Pero sí, en principio la idea es esto. Por abajo de 55 el sumatorio de 8, por abajo de 39 el sumatorio de 6. No sé si te han resultado. Sí, a mí, por ejemplo, también me gusta mucho, lo hemos hablado mucho, el tema de pliegues y tal, y sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo y la exigencia al final es el exigirle también hace que tu futbolista esté con una suma de 6-8 óptima, ¿vale? Para a nivel de rendimiento.
totalmente de acuerdo en eso. Pero hay un dilema también dentro del fútbol que seguramente, no sé si tú estás de acuerdo o no, o incluso lo hayas vivido en primera persona, que es el tema de multa económica por bajo peso, sobrepeso, pero ahí estoy un poco, no controlo tanto eso seguramente como tú, porque no he estado dentro de un vestuario siendo dietista, pero se suele también coger pliegues o suele haber multa económica solo por peso. Vale. Aquí hay equipos que me van a matar, ¿vale? Me van a matar, literal. Pero, Que te maten. pero es que yo no he vivido en primera persona como futbolista y lo vivo en cada momento que yo intento entrar en un equipo y explico el por qué un dietista o un nutricionista tiene que estar en un equipo. O sea, tú no puedes poner una multa de peso a razón de un peso porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que tú digas, no, es que tú pesas 66, ¿vale? Antes de Navidad y tienes que venir con 66,5 después de Navidad. Pero vamos a ver, o sea, ¿de dónde has sacado ese peso? ¿Por qué has sacado ese peso? ¿Crees que ese es mi peso competitivo? ¿Crees que ese es mi peso objetivo en el cual yo tengo que estar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? Entonces, antiguamente siempre se hacía lo del peso. Poco a poco, como hemos ido cambiando y hemos ido entrando, pues ahora sí que se hace en pliegues, ¿vale? Cada 3 meses se suele hacer pliegues. La idea es que tú haces pliegues antes de irte de Navidad y yo te digo en qué peso tienes que estar. Normalmente yo en los equipos en los que estoy marco 1,5 de diferencia, ¿vale? O sea, yo marco una franja de peso de 1,5. Es que yo siempre lo he visto, perdona que entre en debate y Víctor también que opine eso, siempre lo he visto muy complicado el decir, hostia, pues tú tienes que estar en este peso, ¿vale? Si es verdad que nos aproximamos, yo incluso he dicho a veces también, oye Juanpe, lo típico, siempre te pregunto a los futbolistas porque ellos son muy así, Juanpe, tío, pero ¿en qué peso tengo que estar? Y yo le digo, no lo sé siempre, no me mojo porque creo, desde mi experiencia, que no puedo saber si es verdad, Luis, que nos podemos aproximar. No sé, Víctor, me gustaría también que entrases tú en debate porque supongo que tú también en deporte, que sobre todo en deporte de resistencia, también se ve mucho esto, el tema de recomposición corporal, tal. También, ¿qué opináis de todo esto? Porque yo digo, y ahí no estoy un poco de acuerdo. Ahora también te explicará Luis, pero bueno, abro debate. Sí, bueno, yo también es que en resistencia es distinto porque ahí te estás preparando para una prueba concreta, no es lo mismo, no tienes que estar en un punto concreto todo el rato. En una Puedes jugar mucho todo domingo. con el tiempo en el que quieres ir bajando y tal. Obviamente, pues el mes previo yo siempre pauto algo normocalórico tratando de estar ya en el peso correcto, porque al final cualquier déficit que tengas, por pequeño que sea, puede interferir negativamente en el rendimiento, entonces yo nunca busco eso. Pero no es lo mismo del fútbol, que igual durante toda una temporada tratas de estar en el peso óptimo. Entonces son cosas muy distintas y yo sí que, bueno, puedo jugar mucho más con el tema del peso. Obviamente no les dejo estar, bueno, no voy a decir gordos porque no están gordos, pero con bastante grasa a lo largo del año, porque si no al final también los entrenamientos, pues eso pasa factura, pero es muy distinto en ese aspecto de una cosa de la otra, vamos. Sí, es bastante diferente, pero al final, Víctor, lo que buscamos es eso. O sea, tú buscas una competición concreta y yo normalmente suelo buscar el llegar a enero en el pico de rendimiento mejor. ¿Vale? Si yo te hablo desde que, por ejemplo, tuviera un vestuario completo, ¿vale? Si yo tuviera un vestuario completo, yo intentaría buscar que todos mis jugadores estuvieran en enero en la mejor composición corporal posible, ¿vale? Para eso sí que es verdad que yo te hago una antropometría a principio de pretemporada y te hago otra antropometría antes de Navidad. Yo más o menos ya sé en qué peso tienes que estar. Luego hay otras variables, porque ya os explicaré cómo lo hago, pero hay otras variables para saber más o menos en qué peso objetivo te tengo que marcar. Y es lo que yo te digo, yo marco 1,5, 1,5 kg. O sea, 1,5 kg por arriba es una locura, pero creo que es lo mejor. O sea, porque
un futbolista que a lo mejor tiene un bajo porcentaje de grasa corporal no se encuentra cómodo. Y luego, Alguien le ha aplicado... Dime, perdón. en ese 1,5 kg, por ejemplo, o sea, sí que es verdad que al final el peso puede variar mucho, incluso de un día para otro, en función de las comidas previas, de si has ido bien al baño o no. Entonces, igual 1,5 kg, quiero decir, es que yo lo veo más óptimo, bueno, por decir, por expresar mi opinión en ese aspecto. Sí, No el no. peso como tal, sino los pliegues, porque al final el peso puede variar tanto. Sí, no. Sí, pero no. O sea, yo cuando te hago antropometría, te hago antropometría completa. Y yo te sé decir en qué pliegues estás antes y después de la actividad, ¿vale? Pero por así decirlo, para la calle, para el vestuario, es mucho más cómodo el saber que tú tienes que estar en 66, ¿vale? Y que yo te dejo un margen de 67,5 por arriba, ¿vale? Y para abajo. ¿Vale? Eso es lo que... Porque efectivamente no es lo mismo que tú me vengas y me tienes una ensalada o me tienes algo o que me tienes una pizza. ¿Por qué? Porque no es... O sea, y tú me dirás, pero a lo mejor el de la pizza viene más hinchado. Vale, pues a lo mejor el de la ensalada, si ha metido mucho, retiene mucho líquido, porque es una persona que retiene líquidos, a lo mejor pesa más. Ah, pero es de la ensalada. Ah, pues si hace la ensalada, entonces no puede pesar más. Vale, pues a lo mejor sí. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, siempre tengo esta franja, yo tengo que estar aquí, yo tengo esta franja de 1,5 arriba, 1,5 abajo. Pero no te puedes mover de ahí. Si te mueves de ahí, o sea, si te mueves ya de un margen de 3 kilos, estamos locos. O sea, ya te está haciendo. Yo ahí sí te entiendo y ahí estoy también un poco contigo, ¿vale? Porque es una franja en un tiempo muy corto, ¿vale? Supongo, y ahora también nos explicará que has dicho que llevas una estrategia, supongo, que cogerás a lo mejor pliegues primero, ¿vale? Y a partir de ahí, si tus pliegues, pongamos que el futbolista tenía 38 suma de 6 pliegues antes de irse de vacaciones, luego te tiene mismos pliegues, pero tiene 1 kilo más, supongo que ahí no te importará tanto, porque en verdad a nivel de grasa corporal vemos que no ha empeorado en ese caso. Bueno, cuéntanos un poco también el tema este de cómo calculas eso, porque creo que... 5 componentes, Juanpe. Ya está, no hay más. Vale, No hay más. perfecto. A mí no me engañes. O sea, yo sé de dónde la cogí, yo sé por qué tienes ese quiero además. Tú me puedes decir que has estado con tu novia cenando, que yo sé que has estado de fiesta con tus amigos. Bueno, y que la gente también sepa que ganar 1,5 kg en 2 semanas o en 3 semanas es difícil. O sea, 1,5 kg de grasa, tela, ¿eh? O sea, No. Es muy difícil. Imposible, o sea, a ver, o sea, Imposible, no digamos imposible. no, o sea, porque una persona se suba a la báscula el lunes de una semana y a la semana siguiente se vuelve a subir a la báscula y pesa igual 1,5 kg más, que trate de pesarse 3 días seguidos en las mismas condiciones, porque va a ver que no es 1,5 kg de grasa, porque no es así. Puedes haber cenado más carbohidratos, retener líquido, o el tema de lo que hablábamos de la ensalada también, que puedes notarte más hinchado. Es que hay muchos factores que influyen y que el peso es un Totalmente. componente, Falta de hidratos, y tampoco tema de agua. volverse locos con el peso, porque hay gente que te llega a consulta que tú le metes de repente más carbohidratos porque como muy poco carbohidrato y ellos están en su casa RQR pesándose todos los días y ven que aumentan en una semana 1,5 kg. 1 kilo, 2. Que me llega gente así. Y ya les explico que es que ese 1,5 kg o sea, no es grasa ni mucho menos, que puede haber un superávit porque al final lo que hacemos son estimaciones calóricas. eso es. Bueno, Es en base a los datos muy que nos importante ese dan. detalle, porque al final, perdón que te corte, Víctor, es que es muy importante ese detalle. O sea, sobre todo en las primeras entrevistas, yo lo digo, o sea, y yo soy honesto, 1 más 1 en nutrición no son 2. Eso es básico. O sea, tú cuando te sientas aquí y me dices en una hora, sin yo conocerte de nada, lo que tú haces, lo que sueles comer, cómo afrontas tu día y tus entrenamientos, yo estimo las calorías que tú gastas. Sí, más fórmulas y luego... Y yo, a raíz de lo que yo hago en tu dieta, yo más o menos sé lo que tienes que bajar, lo que tienes que quedarte, lo que tienes que subir.
pero que de aquí a 2 semanas, 3 semanas que nos veamos, cambia mucho la cosa. O sea, que tú a los 5 días me mandes un WhatsApp y me digas, he cogido 1,5 kilos de la primera vez que empezamos. Vale, mira, o sea, vamos a ver. O sea, que no, que esto va para largo, que tu cuerpo fluctúa muchísimo en el peso. ¿Qué pasa? Que a los 2 meses ya todo está controlado, todo está regulado y ya estamos bajando. Y ya otra vez somos los mejores. Aquí hay que tener paciencia. Y por eso he cortado, porque lo de estimar las calorías me parece que es súper importante y es muy pocas veces las que se dice. O sea, al final nosotros no somos máquinas. Quiero decir, yo hago dietas con un Excel que yo me he creado. Yo no utilizo programas de ordenador, yo no utilizo ningún software, ni utilizo... O sea, yo soy yo, late, haciendo garabatos, ¿vale? O sea, que eso es como yo trabajo. Es normal que la primera vez que vienes a consulta hay muchas cosas que se nos escapen. Muchas. Muchísimo. Entonces, por eso te he cortado, porque es muy importante decirlo. Que al final esto es tener paciencia y enseguida bajas el peso, pero al principio pues es difícil. Cambiando un poco de tema, creo que es una muy buena pregunta, me la hicieron y ya a mí se me ocurrió también. Todo futbolista tiene la cosa como, oye, Juanpe, a mí me preguntan muchísimo, ¿qué como el día del partido y en el descanso tengo que ingerir agua? No, ¿qué ingiero? ¿Vale? Porque es un debate que yo me he encontrado, por ejemplo, muchos futbolistas que dicen, no, yo agua y como mucho. Y digo, ¿cómo? Entonces cuéntanos un poco cuál es tu experiencia y qué es lo que sueles pautar, ¿vale? No hace falta a lo mejor que los detalles tanto, por si a lo mejor tienes una estrategia más para ti que no te gusta, entre comillas, revelarla, ¿vale? ¿Qué estrategia llevas al día del partido y qué es lo que sueles recomendar en los descansos? Bueno, estrategia de día de partido siempre pauto cena y comida, 6 variables. Yo les doy 6 variables cuando empiezan conmigo la dieta, ¿vale? Ellos al final siempre, ya no te hablo de futbolistas, te hablo de deportistas. Los deportistas somos de rutinas y no me saques de mi rutina. Entonces, yo cuando empieza la primera dieta, yo les digo, vale, esto es lo que tenéis, ¿vale? Podéis elegir de estas 6 la que queráis, pero las cantidades las tenéis arriba. Eso sí que no hay. O sea, las cantidades son estas. Cuando ya ha pasado por 2, 3 semanas, ya te digo, oye, ¿qué estás haciendo? Vale, y normalmente ya a las 3 semanas ya hay un patrón. Entonces, en ese patrón ya no, ya directamente te pauto eso. Otra forma de hacerlo, bueno, pues yo al final voy buscando recetas. Yo siempre he sido de mirar en redes a otros compañeros a ver qué recetas ponen, ¿vale? Por ejemplo, contramuslos de macerados con soja y miel, ¿vale? Es una de las recetas que suelo probar, ¿vale? Y luego pues, una base de arroz o patata o pasta, lo que quiera cada uno, ¿vale? Eso en comida y en ceros. Y luego en partidos, depende un poco de la persona. Depende un poco de la persona. Hay gente que toma geles, hay gente que toma gominolas, hay gente que toma una pastilla de sal. Que depende. ¿Solamente? Sí, no suelo condicionar el tiempo de descanso. O sea, yo, por ejemplo, en República Dominicana tú tienes toda una bandeja y tienes en el centro del vestuario tienes todo. O sea, tienes los geles, tienes isotonico, Sí, a nivel más profesional. tienes cafeína, tienes té, o sea, tienes café, tienes plátano, tienes naranjas, tienes de todo, ¿vale? Pero yo lo único que doy, por así decir, de tómate, son geles de carbohidratos. Eso es lo único que doy. Pero es eso. ¿Has probado el gel antes? ¿Has probado el gel en un entrenamiento? Obvio. Obvio. ¿Vale?
¿Has tomado algo antes? No. ¿Te has tomado cafeína antes de empezar el partido? Sí, vale. Pues a lo mejor el cafeína que yo tengo no te sirve, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiero que vayas con una moto, porque al final también es perjudicial. Entonces, en cada jugador somos un mundo. Y bueno, yo lo dejo ahí un poco libre de elección y ellos me van diciendo, oye, esto, y yo se lo doy. Y luego hay otros suplementos que pautas no solo del día del partido, sino de forma diaria o antes, después de los entrenamientos. Creatina. Creatina es, o sea, por ejemplo, cuando fue, que parece que voy a mentir ahora. No sé, hace 2 días, 3 días, estaba hablándolo con Chil, que está ahora en APEC. Estábamos hablando de tema de betalanina, por ejemplo. ¿Vale? La betalanina se suele pautar también mucho en el fútbol, ¿vale? Y lo suelen controlar antes de empezar el entrenamiento. Ya lo tienes en el vestuario, ya tienes tu dosis y ya simplemente tú vas y no piensas. Me la ha pautado el Nutri, pues para adentro, ya está. Vale, entonces, yo suplementación que yo pauto, que considero vital, proteína para recuperar, creatina, que suelo hacer siempre en una base de carga, que bueno, aquí tienes puedes tener también el dilema de si hay gente que sabe venir en carga, si no, bueno, Qué bueno, sí, eso. yo lo pauto por una fase de carga por temas más psicológicos que otra cosa. Vale, entonces, cuando tú empieces a tomar la creatina, no es un producto o no es un suplemento que notes una mejoría al instante. ¿Vale? Todos sabemos que es ergogénico. ¿Vale? Ergogénico es que te ayuda, ¿vale? Lo digo porque luego mis amigos me dicen, No, que lo que especifique. eso es, Sí, especifica mejor. que mis amigos luego me van a decir, hiciste muy técnico, ya te entendimos. Vale, pues son los suplementos que te ayudan a mejorar el rendimiento deportivo. Yo utilizo la creatina con fase de carga por eso, porque no es lo mismo que tú te la tomes y hagas así y eches agua y te olvides y lo hagas un día, otro día, otro día, otro día y digas, no me sirve. Pero si tú te la divides en 4 tomas durante 5 días, los 5 primeros días te lo divides en 4 tomas, créeme que tú vas a decir, hostia, pues a lo mejor sí sirve. Y luego ya 0,1, ya está, ¿vale? 0,1 por kilo y fuera. Y ya lo tienes pautado, yo te lo pongo, lo que tienes que hacer y demás. Y yo me mando siempre un PDF, bueno, pues una foto mía, haciendo batidos, cómo tienen que ser los batidos, la marca que me patrocina y demás, ¿vale? Pero todo eso en tu PDF. Pero yo te explico cómo tienes que hacer. Y ahí sí que encapeo. Y luego, por ejemplo, Tirando un poco, eso es. ay, perdón. Bueno, sí. Nada, que la creatina. No te preocupes, Víctor, tira. Otra Vamos a- cosa que igual en gente que se obsesiona también con el peso puede ser un arma de doble filo si haces protocolo de Ahí carga, está. porque la retención de líquidos, bueno, de agua a nivel intramuscular va a ser mayor también. Sí. O Entonces, sea, está clarísimo. Sí, obviamente sí que los efectos se notan antes, pero si ves que llega alguien que es eso, Mira, lo que decíamos antes, que se obsesionan con el peso, Dilo, Luis, contexto, dilo. que aumenta bueno, que se puede hasta 3 kilos incluso. A mí nunca se me ha dado el caso de gente que me A retoma. mí sí, a mí sí. Pero ¿sabes lo bueno que tengo? Que tiene justificación. Ya, sí. Sí, Porque cuando tú llegas y me dices, oye, Chano, estoy engordando, estoy cogiendo pesos, ¿vale? Vale, pero ya te dije que íbamos a hacer una fase de carga y ya te pasé un PDF con toda la explicación y con 4 estudios. O sea, porque yo, cada cosa que hago, intento mandar estudios. Si tú me vienes a mí y me preguntas por este suplemento, yo te voy a decir, a lo mejor te digo, no tengo ni idea, pero no te preocupes. Y a los 3 días te mando 6 estudios y 3 conversaciones con diferentes personas preguntando por esa suplementación. Entonces, en la creatina tenemos claro que es lo que mayor evidencia tiene detrás, o sea, es el suplemento que mayor evidencia tiene detrás, y creo que no hay ningún parámetro que se nos vaya. Entonces, yo sé que me vas a coger peso, pero sé que el momento de la temporada para coger peso es ahora.
¿Por qué? Y tampoco se va a ver en el rendimiento ese peso. La gente se piensa, yo por lo menos no lo he visto, ¿eh? No es mi caso, los estudios tampoco lo dicen, que por coger peso por el tema de la creatina, tu rendimiento vaya a ser peor, pero no sé si en tu caso crees o hay evidencia. Yo hasta a día de hoy no la he encontrado, si por ese peso su rendimiento vaya a empeorar. No, lo único que se puede encontrar es un poco más pesado. Pesado a la hora de entrenar, pesado a la hora yo qué sé, cualquier cosa. Pero no va a no va a empeorar el rendimiento. Pero es lo que te decía. Yo hago fase de carga y normalmente, por suerte o por desgracia, los jugadores que me contratan me suelen contratar ahora o a principio de temporada. Entonces son las dos fechas para hacer esa fase de carga. O sea, yo no voy a hacerte una fase de carga en noviembre, Sí, ¿vale? Porque a lo mejor no sé, mejor, pues ahí a lo mejor te digo, vale, pues entonces hacemos simplemente 0,1 y tiramos, ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Pero sí que es verdad que en pretemporada, calor, primero, o sea, estamos hablando de que la hidratación es vital también para mí, ¿vale? Eso me lo pida él. Y soy muy pesado con el tema de la hidratación. Eh, Dobles entrenos o triples entrenos, ansiedad, estrés, todo eso influye mucho en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que si tú encima metes una cosa de carga, no hay ningún problema. Para mí no hay ningún problema que me cojas esa retención y que me cojas ese peso de más. Igual que ahora en Navidad. Ahora en Navidad tú vienes después de un periodo de inactividad de 2 semanas. Ahora vienen muchas lesiones. Yo no sé si habrá algún estudio, eso sí que no lo he mirado. Mira, ¿ves? Ahí, eso sí que no lo he mirado. Y sería un poco, Pero ahora pero sí es verdad. suelen venir muchas más lesiones que a principio de temporada. Y, por ejemplo, la Yo creación pienso, es eso. Que yo yo pienso creo que es también bueno. que ese periodo de descanso a muchos futbolistas también le ha venido mal, a otros muy bien, dependiendo de cómo aproveches. Incluso ya comienza la competición a ser mucho más exigente, sobrecarga, incluso tú seguramente que trabajes con deportistas de élite, doble competición, triple, si hablamos ya de Champions, UEFA, Copa, Liga, entonces Ahí no un llego. momento... Ahí todavía, toquemos madera, me llego, pero Pero, me manda por tener ninguna así. pero ya dos competiciones son muy exigentes, incluso muchos nutricionistas se han quejado de esto, porque hay veces que tiene casi, yo qué sé, 2 partidos y medio en una semana y es una locura. Pero bueno, saliéndome y entrándome un poco en ese tema, Luis, bueno, que con los tres lo hemos hablado, yo con Luis lo he hablado mucho, con Víctor también, pero no te acuerdas, Luis, que tuvimos una vez un debate, fue una noche larga. Vamos a tirar la bombita, ¿vale? ¿Qué opinas a nivel de suplementos? Nicotina, ¿vale? Se ha visto, bueno, yo hice una publicación en Instagram, hablamos mucho, vimos muchos papers, con Víctor también hemos visto papers, incluso me dijiste, venga, una revisión, tal. Bueno, ¿qué opinas de este suplemento? ¿Tiene cabida? Yo he encontrado, no de mis futbolistas, pero he podido observar diferentes futbolistas, incluso profesionales, que usan este suplemento, hablemos de legalidad, entre comillas, y bueno, cuéntame un poco, no me mojo yo mucho, mójate un poco. ¿Quieres que me moje, no? ¿Quieres que me mate? Sí, yo no sé, tú lo... No, realmente no es un suplemento. Eh, Cuando hablamos de... Bueno, es que no sé si más o menos van a saber lo que estamos hablando. Entonces, no es un caramelo ni es un chicle de nicotina, ¿vale? Simplemente, pues son como pastillas o, bueno, no sé cómo explicarlo. Simplemente eso es. No, ni siquiera. Al final es como si fuera, para que te hagas una idea, como si fuera una gominola. Es parecido, gominola, chicle, Sí, es algo así. es que raro. Pero no es de masticar. ¿Vale? Lo que estábamos hablando no es el típico chicle de masticar. Tío, que se le pone en la encía y ya está. Y lo llevas ahí. Legal. Legal es legal.
Legal es legal, porque tú no puedes prohibir a un deportista que no vaya a competir porque esté fumando antes de un partido. ¿Vale? ¿Saludable? No, no es saludable. ¿Recomendable? No, no es recomendable. Es lo que te digo, yo soy muy friki y a lo mejor no soy tan... Bueno, soy muy friki, ya sabes, en muchos aspectos. Pero yo soy friki de podcast, soy friki de entrevistas. El otro día salió una entrevista jugador y decía que él tenía compañeros que fumaban y que creía que no empeoraban el rendimiento deportivo. Bueno, vale, Curioso debate. vale. Pero bueno, ¿en qué se basa? Igual que Exacto. cuando salió la entrevista de que Haaland que comía hígado, corazón y no sé qué, pues muy bien. No va Ya, con el claro. entrenamiento a recuperar mejor por comer eso, e incluso los niveles de colesterol probablemente, igual ahora no, pero dentro de poco no sé. Sí, seguro. Dentro de 4 o 5 años. Seguro. Entonces, la nicotina. Es que me lo preguntaste y yo te dije, a ver, en el deporte de élite yo lo veo. O sea, yo lo veo y prohibido no está. También conozco muchos jugadores que han jugado conmigo que se fumaban antes del partido. Y no por eso vienen a hacerte un control antidoping y te echan, ¿vale? Te van a poner una multa o te vas a quedar sin jugar. No. Complemento no es. Ya te digo que como suplemento no es. No me he mirado bibliografía de evidencia científica de nicotina porque lo único que a mí me interesó fue, ¿es legal? Hablé con el doctor, hablábamos para tema bueno, si tú llegas a un mundial, ¿te echan atrás? Sí, No. todo. No te echan atrás, no hay ningún problema. Que no quieres tomar, al final es bajo tu responsabilidad. Yo te voy a hablar de tema de nutrición, de todo lo que sé. De lo que no sé, pues oye, pues yo no fumo, no he fumado, entonces no te puedo decir si te va a perjudicar en 2 semanas o si esto te tira 10 años. No lo sé. Pero te digo, miren, la mejora de rendimiento no la vas a tener, nunca. Y eso sí que te lo puedo asegurar. Y luego, entrando más en, bueno, algo de tema de suplementos, el fútbol, obviamente, tiene un componente físico que es prácticamente el mayoritario, pero hay un componente mental que también es muy importante. Al final, poco a poco va habiendo fatiga mental y, bueno, los pases fallados, por ejemplo, o la precisión, cuando se acerca al final del partido, va cayendo. Sí. Uno de los suplementos de los que nos he hablado, la creatina, también tiene una función a nivel cognitivo también muy importante. No es solo a nivel de rendimiento físico, sino que se utiliza mucho también por ese componente. Hay El otros poco, suplementos. que se la ha dicho. Sí, sí, o sea, está claro. Al final es igual que yo, por ejemplo, también utilizo cafeína ahí en ese sentido. O sea, para mí la cafeína a mí tiene mucha importancia por eso. Porque parece una tontería, pero el llegar al minuto 89, 90, 97 concentrado, sabiendo dónde estás, sabiendo qué momento te estás jugando, es importante. El llegar a un balón tarde o llegar a un balón antes es un gol o que te marquen pérdida o que te echen a la calle. Y luego, Que, ahora está no de moda, pero bueno, que se decía que para la concentración o gente incluso para estudiar y demás se utilizan los nootrópicos. Eso no sé si alguna vez lo has utilizado. Yo tampoco soy, vamos, no te voy a decir que es una moda, pero no me parece que... Me parece que hay muchos suplementos últimamente que obviamente puedes tener cierta evidencia, pero al final te tienes que quedar con los que hay evidencia, pero es más fuerte. Porque si te pones a mirar suplementos que tienen evidencia, hay muchos que al final vas a encontrarla, pero el efecto es mínimo. Entonces... yo hablaba, esto lo hablé, no, hablé con Malek, creo. Bueno, sí, Malek para mí es importante. Lo hablaba con Malek un día del tema de suplementación, porque creo que
si tú quieres encontrar un buen estudio de un suplemento, lo vas a encontrar. O sea, si tú quieres acelerarte, mira, te digo una cosa, eso es, no, pero da igual lo que sea, claro, efectivamente, lo que sea, yo quiero, pero ya no, ya fuera del contexto, ya diciendo una tontería, ¿vale? Como soy yo. Si yo quiero encontrar un estudio que diga que bebiendo una taza de One Piece mejora el rendimiento, créeme que seguro que hay un estudio por ahí que dice que viendo anime mejoras el rendimiento porque lo asimilas a no sé qué y aumenta, seguro 100% estoy, porque por estudios, pues sacar un final, es así, o sea, vamos a ser serios. Sí. Los BCAs, ¿qué quieres que te diga? O sea, vamos a ver, o sea, No. pero vamos a centrarnos. Muy poca ¿Quieres calidad. tirar tu dinero? O sea, no entiendo por qué quieres tirar tu dinero. O sea, si yo te estoy diciendo que tienes una proteína completa, Pero lo lleva el Gym Bro. ¿qué sirve? ¿De qué Lleva el influencer, que está muy fuerte. ¿De qué me sirve que tú me digas, no, pero es que lo está tomando X? Ya, pero es que X le paga Y porque diga eso. Exacto, el influencer de turno. Ahora ya cualquiera es dietista, nutricionista, sabe de entrenamiento, te pauta un entrenamiento, te pauta una planificación, sin contexto ninguno. Esto me lo ha dicho Pepito, me ha ido bien con Juan, pues entonces, ahora, a veces porque tengo un código y por cada código me dan 10 euros por cada compañía. Mira, yo tengo Ahí está, yo creo, el problema. Luis. código de descuento. ¿Vale? A lo mejor me matan la marca también. Creo que no he utilizado mi código de descuento desde hace un año. Tú personalmente, Nick. ¿Por qué? Yo solamente doy el servicio a mis pacientes y yo les digo cómo tienen que tomar y lo que tienen que tomar. Pero a mí que me marque, o sea, que me diga la marca, tienes que ofrecer esto sí o sí, conmigo no funciona. Pero ni esa marca ni ninguna. O sea, yo he hablado por suerte, he hablado con varias marcas que han intentado colaborar conmigo o que yo colabore con ellos y decirles no. O sea, no porque no me siento cómodo promocionando algo en lo que no creo. Entonces, yo Totalmente. he dicho, soy muy honesto, pero soy muy idiota. Y al final, yo te voy a decir, es que no sirve, es que te gastas dinero. No, ¿De qué me sirve? yo creo que los tres que estamos aquí somos muy honestos. A Víctor lo conozco mucho más, Luis ya te conozco también hace tiempo. Y creo que los tres somos muy honestos, no vendemos motos ninguna, no nos casamos con nadie. Y si esto tiene evidencia, te lo envío y a lo mejor incluso para ti no te va a beneficiar por X motivo, ¿vale? Pero obviamente es que a mí me da pereza el decir, venga, pues tengo que subir 4 fotos al día promocionando que vendo barritas de X marca porque me ha dicho el de arriba que me va a dar, yo qué sé, a ver, si es verdad que se habla de mucho dinero, pero me va a dar 100 euros. No, tío, al final tienes que ser claro porque para eso estamos, tío, es que si no, entramos en un bucle que no es transparente. Es así. Yo te digo una cosa, igual que te digo lo de antes, que hay marcas que han intentado colaborar conmigo y me ofrecían dinero y yo lo quería. Yo, por ejemplo, ya hablando de marcas, por ejemplo, Lightpro, que es lo que yo tengo, nunca me han dicho, tienes que subir esto. O sea, nunca me han obligado ni me van a obligar. Es más, yo con el que tengo contacto directo es increíble y nunca me ha dicho nada. Al revés, ¿vale? Nunca me ha dicho, oye, ¿por qué no estás subiendo esto? Él me deja trabajar, él sabe que yo trabajo de esta manera y no hay ningún problema. O sea, todo perfecto. Ahí sí se podría trabajar con una marca. Y claro, por eso sigo. O sea, por eso ya digo, yo la tengo aquí en la maleta y yo cuando voy a las concentraciones intento llevarla. Cuaja bien, no cuaja. Bueno, pues ya está, pero por lo menos. Cada uno sabe, pero Y totalmente. mira, yo he utilizado muchas marcas y la verdad es que he utilizado desde muchos años muchas marcas y he utilizado muchos suplementos sin evidencia y bueno, en uno de los
pues como todos hemos tenido peores momentos en la vida. No sabía qué utilizar y empecé a utilizar, por ejemplo, la ashwagandha, empecé a utilizar melatonina, ¿sabes? Pero sin evidencia de decir tengo que tomar estas dosis, y yo me tomaba Sí, y era cuando, bueno, yo, Juanpe lo sabe, cuando hace lo en Valencia, de los síncopes, y yo iba por ahí que yo decía, esto me sirve, y luego cuando empecé a leer dije, no me servía. No me sirve. Era yo simplemente en mi cabeza que estaba así y ya está, ¿sabes? Entonces, suplementos. Si alguien te dice esto tiene evidencia científica, lo suyo es que tú cojas, pues llame a vosotros, me llame a mí, o llame a el dietista de turno y diga, pásame información real de esto y dime tu opinión. Ya está, sé honesto, dime tu opinión. Vale, pues esto es, Sí. esto tiene esta evidencia científica, pero mi opinión a lo mejor no es la mejor. Pues seguramente ese deportista te haga caso, pero seguramente la siguiente vez confíe en ti. Y luego otra cosa importante también es que tenemos que saber que hay gente, depende de qué suplemento, respondedora y no respondedora. Claro, efectivamente. Ahí está, Puede haber evidencia de que la creatina, uno de ellos. a disminuir los niveles de cortisol y de epinefrina y así disminuir la sintomatología del estrés, pero no todo el mundo responde igual y hay gente que no responde. Entonces, tú tienes que ver también que cambia tu percepción de esa ansiedad o de ese estrés que tienes cuando lo estás tomando, porque si no te hace nada, al final estás tirando el dinero. Hay evidencia, sí, pero dentro de todos los estudios hay mucha variabilidad interindividual. Entonces, tú puedes estar en un extremo o en el otro. No tienes porque no te tiene por qué hacer efecto. Y eso, igual con la ashwagandha, igual con la melatonina, justo. Gente que toma creatina puede también notarlo más o notarlo menos en función de la dieta que llevaba previamente, si era más No sé, no efectos recuerdo. en creatina o más pobre. Hay muchas cosas. Un suplemento que sí que, por ejemplo, no se puede negociar, que igual ni siquiera el suplemento, son los carbohidratos. Ahí sí que todo el mundo es respondedor. Entonces, Bueno, ahí todavía hay negacionistas ya de eso, Sí, pero son negaciones. La evidencia está ahí. O sea, y ahí Está claro, obvio. está claro. No. O sea, está claro que te va Yo ahí no entro en debate. Yo ahí no entro en y a debate. todos nos... Si hablamos de rendimiento, no entro en debate. Totalmente. Ya está. Y bueno, Luis, voy a salir también un poco del tema. Y tú sabes que yo soy muy curioso, soy muy preguntón, hablo mucho, aunque él me conteste, que él me conteste a los 2 años. Sí. Pero estuve viendo por Instagram, ¿vale? No sé si historia o publicación que subiste hace tiempo ya. Creo que marcaste Proyecto 2024. Corrígeme si me estoy confundiendo. Me gustaría que contase un poco, bueno, no de a lo mejor qué es ese proyecto, ¿vale? Sí, bueno. Pero bueno, ¿a qué has enfocado ese proyecto? O si lo puedes contar, pues sería una primicia aquí en el podcast. A ver, sí, es un proyecto que yo sabía que me iba a ir para tiempo, ¿vale? Intenté hacerlo para este año, pero por tema de gestorías y tema de cuadrarlo todo y saberlo todo, seguramente se me vaya a 2024. El año pasado me interesé en crecer lo máximo posible. Vale. Y este año quiero, este año la idea es crecer con un grupo de personas lo máximo posible. De ahí puedo hablar. No, al final Ha tirado la bombita y se ha ido corriendo. No, no. La idea, el proyecto se basa en crear un grupo de personas que trabajen de la misma manera que trabajo yo y que intentemos enfocar la nutrición deportiva únicamente y exclusivamente en nutrición deportiva
y poder llegar a varios. Pues esto no puede. Hasta ahí. Ya, pues ya, ahí ya que no quiera coger, coja, el que no lo quiera pillar, que no lo pille. Pero es un proyecto que es muy difícil de hacer porque tienes que controlar un montón de variables y no es fácil. Entonces, yo dije en 2024, ¿qué es este año? Pues este año. Pero, pero dije 2024 por no pillar una mano porque yo sabía que era muy, muy difícil. La idea está ahí. El plan, como se suele decir, está trazado y más o menos voy siguiéndolo. Queda todavía mucho, pero bueno, ya os he contado antes fuera de cámara Sí. uno de los pasos. Eh, si se da bien, si no se da, bueno, pues tendremos que seguir y buscar una alternativa y seguir insistiendo. Ya está. Eso sí. Pues te deseamos desde aquí, desde el podcast. Ya os lo contaré ya, bueno, cuando ya esté formado el equipo y demás, ya vamos. ¿Ya tiene información o ya tiene pensado, eso sin decir nombres obviamente, pero ya tiene pensado con qué equipo trabajar o todavía andas en búsqueda de... No, porque es que el problema que tenemos es que tenemos que ser muy afín para poder ir a una en el sentido de yo trabajo de esta manera, tú trabajas de la otra, vale, pues vamos a buscar un punto intermedio de organizarnos, de que nuestros deportistas no noten diferencia en trabajar contigo o trabajar conmigo. Es muy difícil. Es muy difícil y es muy difícil por eso. Bueno, otra de las cosas que lo hago es porque, como os he comentado antes, yo trabajo por WhatsApp. Bueno, tengo varias tarifas, pero normalmente la que me suele coger la gente es por WhatsApp, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que mis deportistas de élite, que cogen la tarifa élite, viven en diferentes puntos. Entonces, es muy difícil el que yo tenga el WhatsApp a la noche y me levanto a las 5 de la mañana y te voy a contestar un WhatsApp. Vale, entonces, la idea sería organizar para que si hay un deportista que vive en otra franja horaria, lo pueda llevar un dietista o un nutricionista de esa franja horaria. O sea que sería más bien algo online Vale. con gente de distintos países, vamos. Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas y puedo... Bueno, ya hablaremos fuera, fuera del podcast. Por eso entonces es difícil, porque al final estamos hablando de que es un proyecto amplio y hay muchas variables, porque el tema, por ejemplo, el tema económico también influye mucho. Hacienda está como está, somos tres autónomos los que estamos aquí. Entonces, siendo honestos, porque hay que ser honestos, ¿quién factura? ¿Quién factura? ¿Yo, aquí en España? ¿O el que esté en Qatar? ¿O el que esté en Andorra? Entonces, hay muchas variables que tienes que controlar. Porque mañana va a llegar aquí y me van a tocar como antes la puerta y me va a decir, soy Hacienda. Que este proyecto, ¿qué? ¿Sabes? Pasa aquí. Sí. Entonces, hay que controlar mucho el tema de gestoría. Por eso decía que no es tan a futuro el encontrar gente, porque el encontrar gente tengo señalado y tengo claro más o menos con quién quiero contar, pero es mucho más difícil el tema organización. Que me pasa igual que antes con lo del podcast que os he contado. O sea, yo pongo en balanza y digo, ¿me merece la pena? Con todo lo que trae detrás, Detrás del trabajo. pues en este proyecto sí. Qué guay, tío. Pues desde aquí te deseamos lo mejor. Ya sabes el aprecio que te tengo, porque la verdad que eres un tío que eres muy honesto también
y tu manera de trabajar es muy top. Entonces, ya para acabar, Luis, yo creo que, bueno, Víctor, yo creo que ya le voy a hacer la pregunta final para ir terminando. Una pregunta que le hicimos a Jordi, una pregunta que le vamos a hacer a todos los personas, pongamos, porque van a venir de todos los tipos de deportistas, entrenadores, etcétera. ¿A quién nos recomendarías para que, bueno, que venga a charlar con nosotros? Sé de uno que ibas a decir, dilo si es ese. Y Sí, bueno, lo tenía. O sea, al final tenía claro el que quería decirte. O sea, porque cuando vi la entrevista de Jordi, sabía que me lo ibas a preguntar. Pero bueno, sé que va a venir. O sea, tengo clarísimo que sé que bueno, mi querido Diego Male que va a venir. Entonces, no lo voy a decir. Vale. Lo que sí que me vais a permitir que diga dos nombres. Sí. ¿Vale? Para empezar, mi entrenadora, ¿vale? Que es, bueno, es otra... Bueno, es Maigua, ¿vale? Maigua Ojeda, no sé si sabéis quién es, ¿vale? Bueno, pues es amiga y entrenadora y la verdad es que sería interesante que porque... Además ella hizo carreras por todo el mundo. Sí, además que hizo el Everest con Jordi Gamito. Sí, en forma de equipo, sí. Eso es. Entonces sería interesante también que os contara ella experiencia que tiene. Y la verdad es que bueno, ella tiene un proyecto también que es muy, muy, muy interesante. Y luego, por otro lado, si tengo que hablar de nutricionistas o tengo que hablar con dietistas, no he hablado, no lo sabe. O sea que a lo mejor cuando le paséis esto, dice cómo. Antón, el Nutri del Celta. Me comenzó a seguir el otro día. ¿Vale? Me comenzó a seguir el otro día, qué curioso. Vale, llevo hablando con él en el tiempo y bueno, siempre me dio curiosidad y demás. Y me escribió cuando subí un vídeo con cómo tenía yo organizado el menú en AFE. Y creo que sería interesante. Creo que sería bastante interesante que él viniera. Podría decir 1000 nombres más. O sea, podría decir, al final tengo muchísimos compañeros y el que no diga me va a sentar mal por no decirlo, ¿vale? Porque podría decir muchísimas nutricionistas y me quedaría a gusto. Pero creo que esos dos os van a aportar calidad y sería interesante que los hagan. Pues genial, ya los dejamos también apuntados. Que nos viene bien tener una lista. De momento ya tenemos algunos fijados, pero bueno, esperemos que esto vaya para largo, entonces... Y no, yo creo que al final es eso, es un proyecto que está chulo, que yo sé lo que tiene detrás. Es lo que Tienes mucho trabajo, pero lo llevamos como hobby. Sí, pero yo voy como hobby, pero a nadie nos obliga a estar aquí, ¿sabes? O sea, que el que Víctor se ponga aquí delante de la cámara 1 hora antes a intentar coordinar todo e intentar hacerlo todo perfecto, no le obliga a Víctor a hacer. Y lo hace porque le gusta y porque es un proyecto que quiere tirar para adelante. O sea, así que, por mí, encantado. Pues desde aquí, nada, dar las gracias a Luis por venir al podcast, al episodio 2. La verdad que ha sido todo un placer, ha sido una charla increíble. Creo que va a venir muy bien y va a ser de mucha utilidad tanto para futbolistas, entrenadores, futuros dietistas, nutricionistas, ¿vale? Y nada, todas las gracias serían pocas para las que te daría. Así que gracias y espero hablar mucho y seguramente dentro de un año o 2 nos puedas contar, si estamos aquí, nos puedas contar ese proyecto y podamos charlar otra vez de nuevo. Volveré aquí y os contaré el proyecto y cómo está yendo. Pero no, muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Puedes encontrar los diferentes episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Además, puedes contratar nuestros servicios en nutri.action / y Juan P. Sánchez Nutrición en Instagram. Muchas gracias y nos vemos pronto.